Yeah. Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Espero que se encuentren bien. Hoy los invito a que comentemos un tema interesantísimo por el día 23 de agosto. ¿Qué hay el día 23 de agosto? Ese día se conmemora, se tiene como el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿para qué? Si eso ya pasó, ocurrió hace años. Sí, pero en la actualidad hay repercusiones a pesar de que esto ya pasó hace muchos años. Por ejemplo, ustedes saben que en el artículo 1 de nuestra Constitución, que yo traigo este pequeñito, ¿verdad? El artículo 1, ahí habla precisamente de ese tema de la esclavitud, de que está prohibida la esclavitud en nuestro país, ¿sí? Y no solamente eso, sino que también se comenta, aquí lo dice el artículo 1, que cualquier extranjero que fuera esclavo o algo similar por el simple hecho de entrar a nuestro país es libre y está protegido por la ley. Pero el tema de la esclavitud, ustedes saben que es histórico. Se calcula que aproximadamente más de 15 millones de personas fueron víctimas de la esclavitud. No me refiero a la esclavitud de la antigua Roma, allá en el Imperio Romano, sino en la esclavitud que se da cuando se inicia la migración de europeos al continente americano. Por ejemplo, cuando los Estados Unidos llevan esclavos a lo que hoy es, pues, Norteamérica, ¿verdad? Miles, millones de esclavos, todas, familias enteras, fueron llevadas a ese país. Y no solamente ahí, sino a otros lugares. Igual ocurrió en Europa, igual ocurrió en África y en Asia incluso, aunque tal vez en menor medida. Entonces, fíjense, más de 15 millones de personas fueron víctimas de la trata de esclavos en ese entonces. Hoy ya no hay esclavitud, afortunadamente, pero hay otras formas de trabajo incluso, pues que prácticamente se asemejan un poco a lo que llamamos la esclavitud. Y uno de los ejemplos es el famoso outsourcing, donde te emplean, pero sin derechos, sin beneficios, como son o como como la ley lo establece, ¿sí? Y por eso nosotros enfatizamos como sindicato, como central sindical, que los trabajadores y trabajadoras defiendan sus derechos laborales. Es nuestra obligación porque un sindicato es para eso. Y uno de los puntos en los cuales hemos insistido a lo largo de estos meses es que sepan que el outsourcing está prohibido, ¿sí? El artículo 12 lo establece de manera clara. Y si ustedes comparan la ley actual con la ley de hace 2, 3 años, no era igual, porque antes era permitido y por eso las empresas abusaban de contratar gente sin derechos de ningún tipo, ¿sí? Y esto obviamente afectó a millones de trabajadores. Afortunadamente están cambiando las cosas y nada más el año pasado, por ejemplo, más de 3 millones de personas pudieron tener una empresa ya real, con beneficios sociales como le establece la ley. Pero si ustedes gustan y quieren tener un poquito más de información sobre el outsourcing, nosotros hicimos un tríptico que habla precisamente de ese tema. Y si alguno de ustedes lo quiere, lo desea, se lo podemos enviar en formato digital. Si ustedes lo piden, con toda confianza lo van a tener. Y por último les comento, la esclavitud en México se dio incluso todavía a fines del siglo pasado y principios de este. Un ejemplo fue Yucatán. En Yucatán, aunque no se hablaba de esclavitud, pero a los trabajadores enequeneros, ¿verdad? Ustedes saben que allá en Yucatán, en esas zonas, abunda el enequén,
que es un producto muy útil, muy necesario y muy comercializado, pues los que trabajaban ahí los endeudaban los mismos hacendados, los mismos caciques. Los endeudaban a los trabajadores para que, como no podían pagar su deuda, pues prácticamente quedaban esclavizados. Y no solamente ellos, sino como no podían cubrir esa deuda ellos solos, tenían que llevar a su esposa o hasta a sus hijos. Y esa era una forma muy peculiar que los hacendados, los grandes terratenientes de esa zona, aplicaban para tener trabajadores prácticamente de por vida. ¿Y cómo los castigaban si cometían fallas o si cometían errores los trabajadores? Había castigos horribles. Los colgaban, por ejemplo, de los dedos de las manos o de los pies, los azotaban, y a las mujeres, pues no quiero comentarles qué castigos les hacían porque eran horribles. Bueno, pero sirva este pequeño comentario de lo que fue la esclavitud para que tengan idea de cómo los tiempos cambian, pero tenemos que seguir defendiendo hoy nuestros derechos laborales. Nos vemos en la próxima cápsula sindical. Y no olviden seguirnos en las redes que tenemos para ustedes. Hasta pronto. Yeah.